Hola y bienvenidos a Conexión Surfing, el espacio televisivo que tiene como objetivo principal mostraros el mejor surf y, como ya sabéis, a sus principales protagonistas. Esta semana venimos cargados de temas llenos de acción, así que, ¿qué os parece si vemos los titulares y comenzamos? Veremos un resumen del US Open of Surfing, cuarta prueba del circuito Challenger Series de la WSL. Hablaremos con Alexander Montes, buguero canario, candidato al título mundial de bodyboard en la categoría junior. Disfrutaremos con el recuerdo de la segunda parte de nuestro viaje por Marruecos en la ola de Safi. A esta cita tampoco faltarán los ya habituales surf consejos. Y Palermo nos visitará en el estudio. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez hemos visto y conocido los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy, en Conexión Surfing solo quedaría dar paso a nuestro colaborador, Carlos Fernández, que una semana más se presta a nuestra llamada. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola Víctor, como siempre un placer estar aquí y acompañarte en este proyecto de comunicación con el surf como ingrediente principal llamado Conexión Surfing. Hoy vamos a empezar de nuevo en Huntington Beach, a los pies de su mítico espigón. La carrera por alcanzar el Championship Tour la próxima temporada está en su momento más emocionante. 10 plazas para hombres y 5 para mujeres están en juego. Y todavía está todo por decidir. ¿No es así, Carlos? Efectivamente, la competición de los Challenger Series es la forma de llegar a la élite del surf profesional. Y el US Open of Surfing es uno de los eventos con mayor historia. Aunque con distinta denominación, esta competición nació en el año 1959 y a día de hoy sigue siendo un gran acontecimiento para la ciudad de Huntington. Pues no esperemos más y veamos ya un amplio resumen de lo que nos dejó esta prueba del Challenger Series, el US Open of Surfing. Por cuarto año consecutivo, el US Open of Surfing jugó un papel importante en la carrera por alcanzar la clasificación hacia la élite del surf profesional. La cuarta prueba del circuito Challenger Series 2024 llegaba a Huntington Beach, ciudad de la costa californiana, donde el surf cuenta con un respaldo social como pocos lugares en los Estados Unidos. El evento, además de la competición, tradicionalmente es un hervidero de aficionados que disfrutan de unos días no solo con el mejor surf, sino con otras actividades, competiciones de skate, conciertos, mercados y proyecciones, un auténtico festival al más puro estilo americano. El US Open arrancó con las primeras rondas. Tanto hombres y mujeres buscaron clasificarse para las definitorias, donde se ponían en juego los máximos puntos de cara a la clasificación del ranking mundial del circuito Challenger Series. El que no olvidará esta edición del US Open será el brasileño Ian Gouveia, que lograba, tras superar la ronda de 32, la clasificación matemática para el Championship Tour de la próxima temporada, a falta de 2 pruebas más aún por disputarse. El surfista de Recife de nuevo estará entre los elegidos del selecto grupo del CT. Yeah, definitely it's going to be a new chapter. I always joke with my family and my team that my first 2 years on tour, I was just like a kid, like having fun, you know, all that fantasy to be on tour. And that time with Mick, Kelly, Joe, and all those guys that compete against my dad back in the day. So I was just traveling with the family, enjoy life, you know, eating a lot of chocolate and doing hits and really fat. And after I fell off on tour, so I became an athlete. And so it would be fun to
see what I can do on tour, like being an athlete. En mujeres, otra gran veterana de la competición, Leiki Peterson, alcanzaba la ronda de 16 mejores tras una buena actuación, logrando una máxima puntuación de 7 puntos, que situaba a la estadounidense como primera de manga. There definitely feels like there's a lot of cobwebs still, actually. I was pretty nervous. I just had a rough competitive year this year, so just trying to get some confidence back in me and just surf a smart heat and get some waves. So made a couple decisions, but yeah, it's a good start. I'm stoked to make it on the next rounds. Con el comienzo de la ronda de 16 iniciaron los enfrentamientos cara a cara. La estrategia aquí cambia respecto a las mangas de 4 competidores, factor este que aprovechó a la perfección el brasileño Miguel Pupo, eliminando al japonés Ryohei Ito con una notable diferencia y las 2 mejores puntuaciones del día. Yeah, I felt like I had a bunch of opportunities on the rights, and especially the first one was a really good wave. And it's hard because the current's going against you, and the wave's kind of bending away from you. So it's a lot of calculation in there, and I kind of missed time a few. But happy to get the ad, and then after that, I got a really good set. So I was trying to time that well because I knew it was going to be a good score. Algo similar ocurrió con el enfrentamiento entre Sally Fitzgibbons y la joven surfista Erin Brooks. La canadiense no tuvo su día ante la solidez del surfing de la australiana, que parece va con una marcha más hacia su objetivo de regresar al Championship Tour. Getting psyched. I'm watching LP, like all the vets. Yeah, you can't put the fire out, especially 2-foot Huntington. For some reason, that gets me so psyched. Like, it almost dares you to not be able to surf it. And I'm like, I don't know, I just felt springy and love my process today, and like just the lead up into it and build up to those really big matchups. I think that's where tours really serve me well. Like, you get so excited for a big matchup. La última jornada del US Open 2024 deparó grandes enfrentamientos desde los cuartos de final, con Jarvis Early, Alan Cleland, Marcos Mignon y Jackson Bunch saliendo victoriosos y viendo de cerca el camino hacia una final inédita, como así fue, con el mexicano Alan Cleland y el francés Marcos Mignon como protagonistas. La final masculina del US Open fue más táctica que vistosa, ya que las olas no acompañaron. La potencia en las piernas de Alan Cleland propició la victoria de un representante mexicano por primera vez en la larga historia de este campeonato. Yeah, it's crazy. I mean, having such a rough start of the year to end up coming here and just getting the rhythm going, getting the momentum to be here, it feels amazing, you know, and especially have a final with one of my good friends that I grew up surfing with, literally since we're like 8 years old. We surf Pasquales, and it's just an honor to see how far we came. Like, it's crazy, and to be having all this support crew, all the Mexico crew, and all my friends, my dad, and everybody here, it just feels crazy. So all I want to say is Viva México, y aquí estamos para el mundo. And yeah, I just want to thank everybody in my corner, you know, Gabe, my dad, Daryl, Julian Lassa, all my sponsors, and just WSL for putting such great events and bringing the best of the surfing talents out, and just to show everybody that there's talent in Mexico and we can surf big or small waves. It's really cool to see, you know. And yeah, thank you guys, I appreciate it. Muchas gracias a todos por el apoyo, los quiero un chingo. ¡Viva México! Por su parte, Sally Fitzgibbons cumplió a la perfección su papel de favorita, logrando la victoria en semifinales ante la española Nadia Rostarbe, para posteriormente superar de forma ajustada a la estadounidense Bella Kenworthy en la final del US Open. La australiana suma el segundo título aquí tras el logrado en 2011 y ya es seria candidata para volver a situarse entre la élite del surf femenino. This is such a special day, and it goes out to HB and the community. Guys, I love you. You've embraced me ever since I was 14, coming here and being inducted this week. It's just been something that now you just have such a special place in my heart. There's nothing like the Huntington Beach Arena, and oh my God, it just feels so special, especially in front of my mum and dad here this week. And
and my team, just everyone sticking with me for the whole journey and allowing me to still show up and just enjoy this sport, even if wins take 13 years in between. I just love putting this jersey on, and I'm just so inspired by Bella this generation, and just thank you guys. Thanks for accepting me, and I was just so happy to put together my surfing this week. Una edición más, el espectáculo dentro y fuera del agua se dejó ver a los pies del mítico muelle de Huntington Beach. La próxima cita del Challenger Series 2024 llegará a Europa con la disputa del EDP Ericeira Pro y que por supuesto veremos en Conexión Surfing. Tras lo visto en Huntington Beach, creo que es momento de hacer un buen análisis, no solo de los resultados generales, sino también del fantástico resultado de la española Nadia Erostarbe, que con la tercera posición mantiene vivas las esperanzas de estar el año que viene en la élite del surf mundial. ¿No es así, Carlos? Así es, Víctor. Tras este resultado, Nadia se vuelve a colocar en quinta posición. Y la verdad que ha sido un evento súper importante para esa puntuación de Nadia en el ranking de 2024, porque se empieza a distanciar de la sexta posición. De hecho, en este campeonato, en el US Open, tuvo una manga súper importante contra la surfista brasileña Luana Silva, que es la que se encuentra ahora mismo justo por debajo de ella, en sexta posición. Esta fue una manga que estuvieron todo el rato, una y la otra, mandando scores, mejorando puntuaciones, y al final Nadia la verdad que hizo una manga extraordinaria, que fue, yo creo que la manga más importante hasta el momento para su carrera en este año 2024, y que eso, y la coloca en quinta posición, todavía con esperanzas vivas de entrar en el CT el año que viene. Y como te decía, un campeonato súper importante por esta manga que tuvo contra Luana Silva y porque además esta es la cuarta prueba del año que firma Nadia con otro tercer puesto. Recordemos que Nadia ha hecho día final en todas las competiciones del año. Quinta posición, tercera posición, quinta posición y tercera posición. Las que tiene por arriba todas han ganado un evento. A Nadia todavía le falta meterse en una final, pero esa constancia de meterse en las últimas mangas del cuadro durante todas las competiciones ha sido la que la ha puesto ahí en quinto lugar. La verdad que está haciendo un año extraordinario para Nadia y esperemos que siga así, que podamos verla realmente clasificando para el CT de 2025. Sin duda no puedo estar más de acuerdo contigo, Carlos. Año extraordinario para la española porque recordemos que viene a hacer una quinta posición en los Juegos Olímpicos consiguiendo un diploma. La vemos ahora dentro de las 5 primeras que garantizan esa plaza para el año que viene estar en la élite del surf mundial, pero más allá de Nadia. El resumen de este US Open, ¿qué nos deja? ¿Quiénes son los ganadores, las ganadoras? Pues mira, precisamente Nadia acabó perdiendo en semifinales contra Sally Fitzgibbons, que fue la que se hizo con la victoria en este icónico US Open of Surfing. Sally la verdad que ha sido, junto con Nadia, la que ha tenido mayor constancia, pero además de meterse en todos los días finales, Sally ha conseguido entrar en las finales y ganar este US Open of Surfing, que la catapulta hasta la primera posición del ranking. La verdad que Sally, después de haber descendido a los Challengers, está teniendo un año increíble y está demostrando lo buena surfista que es y como debe de ser, que pertenece a las mejores del mundo en el CT. Y por otro lado, vimos a Alan Cleland, que ya lo conocíamos de las mangas que tuvo en las Olimpiadas en Teahupo contra nuestro español Andy Crier, y que se vio, yo creo que motivado después de hacer una buena participación en Teahupo, de pegarse buenos tubos, porque ha ido a hacer una participación extraordinaria en este US Open of Surfing. La verdad que lo vimos en una final brutal en la que consiguió ese primer puesto en la última ola, casi sobre la bocina, y la verdad que muy buena actuación por parte de Alan Cleland, este mexicano que se alzó con la victoria en un sitio tan icónico como el US Open, con un montón de compatriotas ahí mexicanos en la playa animándole para la victoria en el Huntington Beach. Huntington Beach será una de las pruebas del Challenger Series, un sitio, como bien dices tú, Carlos, icónico, pero más allá del lugar, más allá de lo que vivimos en el US Open, el Challenger Series continúa, quedan 2 pruebas y está todo por decidir. ¿Qué nos viene por delante?
Pues mira, ahora nos quedan esas 2 pruebas que van a ser en octubre en Ericeira y más tarde la última en Saquarema, en Brasil. Estas 2 pruebas que ya serán, digamos, como pruebas extra, ¿vale? Tenemos 6 pruebas en el circuito de los Challenger, de las que puntúan 4. Ahora mismo, si nada cambia, si nadie mejora resultados, como decíamos, tendríamos a Nadia clasificada, pero bueno, vienen esas 2 pruebas muy importantes, concretamente Ericeira, que creo que es una ola que le viene muy bien para el surfing de Nadia, ese surfing de backside tan potente que tiene, así que todavía quedan una parte muy emocionante, esa parte final de los Challenger Series, que estaremos bien atentos, Víctor. Pues nosotros ya sabes, Carlos, que estaremos muy pendientes aquí en Conexión Surfing. Por el momento, muchísimas gracias por este análisis exhaustivo del US Open, pero yo creo que también es un buen momento para hacer un paréntesis y tomar buena nota de este Surf Consejo presentado gracias a Surf City El Salvador y El Salvador Travel. Vamos con él. Ok, vamos a hacer una competencia, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿El que la deje más cerca o el que la meta? De casi no se vive. ¡Grande, Ginger! Es que es imposible. Pero me has pillado el sitio ahí, la línea. Vamos a ello concentrados, se acerca la bola dentro. España, España, el estadio se viene abajo. El primer lugar, un regalo. Gracias, gracias. Esto es para ti. Muy bien, felicidades y gracias por... Ya estoy, hombre, ya estoy. ¿Dónde se pone la música? Vamos. ¡Ayuda! Explicamos todo y ya está, no pasa nada. Tiramos los 2 de la pareja. Tirar. Y se elige un tiro, ¿no? El que esté más eso es. ¿En serio explicaste? Son por parejas el juego, ¿vale? Entonces, lanzamos, le pegamos un buen friagazo al hoyo y el que quede más cerca gana. ¡Ay, no! ¡Perdón! ¡Qué cabrón! ¡La román, chaval! Gracias, Surf City. Ha sido una partida interesante. Reñida. No, reñida no, somos infinitamente mejores. Sí. Claro. Había un toque de viento. El pasto que estaba. Bueno, muchas gracias a Surf City por invitarnos el día de hoy a jugar una partida de golf aquí a Los Encantos. Ha sido un placer compartir este día con el equipo tan maravilloso que tienen aquí y estaremos encantados de venir la siguiente vez que volvamos a El Salvador. El bodyboard español no deja de darnos alegrías. Los más veteranos cumplen y las jóvenes promesas toman el relevo.
Así que hoy en Conexión Surfing vamos a charlar con un joven canario bodyboarder que opta al título mundial en categoría junior. Él es Alexander Montes. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Nada, todo bien por aquí, por Gran Canaria. Espero que por allá también y muchas gracias por invitarme al programa. Muchísimas gracias a ti por pasarte por Conexión Surfing y charlar con nosotros sobre esas opciones reales que tienes de convertirte en el nuevo campeón del mundo en categoría junior en bodyboard. Cuéntanos, acabas de llegar de Maldivas de un campeonato, este año estás haciendo el circuito, el Tour Mundial, y te enfrentas a la prueba definitiva, el Fronton King, con opciones reales. Cuéntanos, chárlanos un poquito sobre esto que te viene por delante. Sí, bueno, volví de Maldivas hace una semana, 10 días. Y bueno, en cuanto al resultado, fue el peor que he tenido este año. Quedé noveno, entonces no mejoré mi situación. Y el que iba segundo en el ranking mundial, sí mejoró su situación y cogiendo los dos mejores resultados, tiene mejores puntos que yo. Pero quitando eso de lado, aún dependo de mi actuación en el Fronton King para quedar campeón. Y nada, la verdad que la motivación sigue igual por quedar campeón y eso, a seguir entrenando. Maldivas no fue el resultado esperado, pero este año estás haciendo todo el circuito. Estuviste en Chile, estuviste en Marruecos, vienes de Maldivas y tienes ahora la prueba final en tu casa, en las Islas Canarias. ¿Cómo está siendo este año el Tour? Bueno, el Tour empezó en Marruecos, el Tour Junior. Y la verdad que quedé segundo y no me esperaba el resultado porque los marroquíes en playas de arena y demás son muy buenos. Y nada, conseguí la final, lamentablemente no la pude ganar, pero a día de hoy ese es el resultado que de verdad me vale para quedar campeón, ya que con ese segundo puedo depender de mí. Y nada, después fui a Chile un mes entero para competir en Iquique y en Antofagasta. Y en Iquique quedé quinto, que no es un mal resultado tampoco, pero la segunda prueba que fue en Antofagasta sí me fue mejor y logré un tercer puesto. Y ahí ya sí me puse en primera posición en el ranking mundial. Pero bueno, ya lo que te dije, en Maldivas no pude mejorar y mejoró un chileno, entonces estas dos partes siguieron en el Fronton King. Recordémosle a toda la gente que nos sigue y que nos mira que para ser campeón del mundo cuentan los dos mejores resultados. Y en este caso la última prueba es el Fronton King, que es la que más puntos reparte, o sea que todo está de tu lado. De hecho, ¿cómo estás preparando esta última prueba que podría hacerte campeón del mundo en tu último año como junior, porque vas a cumplir ahora 18, si no me equivoco, y el año que viene ya serías Open? ¿Cómo afrontas esa prueba que puede ser decisiva en tu carrera como bodyboarder? Sí, bueno, la verdad que estoy entrenando desde ya, surfeando todos los días. Y bueno, ahora en verano el frontón no suele salir mucho, sale a partir de septiembre, pero ahora en verano todos los días hay olas en la guancha, que es la ola que está al lado, que es muy buena, es de piedra igual. Y nada, desde que empiece la temporada en el frontón, pues nada, surfaré todos los días que pueda y intentar tomármelo con calma, pero obviamente con algo de seriedad, ya que sé que es la última oportunidad que tengo de quedar campeón del mundo. Pero nada, sobre todo disfrutando el proceso, ya que obviamente es una oportunidad que no todo el mundo tiene de estar donde estoy, y la verdad que muy agradecido de lo que estoy viviendo y nada, a lucharlo. Alex, cuéntanos cuál es el secreto en las Islas Canarias, porque este año habría opción de que Armide se proclame campeón del mundo, que lo tiene todo de cara después de los últimos resultados, y que tú en categoría junior también te proclames campeón del mundo. Dos canarios en lo más alto del podio a nivel mundial en bodyboard. ¿Qué tienen las Islas Canarias? Cuéntanos a todos nosotros. Sí, bueno, yo creo que principalmente son dos cosas. La primera es la calidad de las olas, que podemos surfear olas buenas todos los días del año, ya sea de piedra, de arena, de lo que sea. Y otra cosa que veo principal para que haya tanto nivel es que siempre va a haber alguien mejor que tú en cualquier baño, yo creo. Entonces vas a ver a alguien tirarse una maniobra grande o algún tubazo, y claro, eso te motiva a tirártelo tú también. Entonces está el pique sano ese entre la gente de tu edad, de los mayores, de ver cómo los mayores
son el ejemplo a seguir, ya que son todos buenísimos, y ver cómo la cantera, como nosotros, la gente de mi edad, la estamos reventando también en los baños libres, la verdad que eso es lo principal por lo que hay tanto nivel, yo creo. Pues Alex, muchísimas gracias por pasarte por Conexión Surfing. Desde luego vamos a seguir de cerca esas pruebas que vienen por delante y espero que... ¿Puedo hacerte una pregunta que quede aquí como una especie de reto? ¿Te vuelves a pasar por Conexión, pero ya te vuelves a pasar como campeón del mundo junior? ¿Qué te parece? Sí, yo creo que obviamente si me vuelven a invitar, claro que me pasaría, y si es posible para celebrar el título, mejor que mejor. Pues nosotros estaremos encantados de recibirte. Muchísima suerte en el Fronton King. Sabemos que lo vas a hacer genial. Tienes todo en tu mano si ganas el campeonato del mundo. Y lo dicho, amigo, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Alex. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato. La semana pasada recordábamos nuestro paso por Marruecos. Allí pudimos descubrir lugares especiales y charlar con gente local sobre su cultura y su tradición. Pero Carlos, esta semana yo creo que nos toca en nuestra segunda parte de ese surf trip hablar sobre surfing. ¿No es así? Eso es, y esta vez tuvimos la oportunidad de acompañar a algunos de nuestros mejores surfistas a la derecha de Safi, e incluso coincidimos con locales de proyección internacional como Ramzi Boukian, que es surfista del CT y además deportista olímpico tanto en Tokio 2020 como en París 2024. Recordemos ya esta segunda parte de nuestro surf trip por Marruecos, el reino de las derechas. ¿Dónde vamos? A Safi. Get on, Safi on. Dejamos atrás nuestro paso por la región de Agadir y emprendemos rumbo a Safi. Un gran suel y unas condiciones épicas determinarán nuestro viaje. Una ola de clase mundial en la que podemos encontrarnos con algunos de los mejores surfistas del país africano. Como en todo buen viaje, necesitamos parar para reponer energía. Y en este caso lo vamos a hacer para disfrutar de un tagine, un típico plato de la gastronomía marroquí. Cosas típicas de aquí, un tagine, pollo con limón y bueno, al curry, así que todo riquísimo y nada, aquí mimetizándonos con los marroquíes. Niebla, Pachi. ¿Qué hacéis? ¿Vas a bajar el pasaporte y eso? Yo no sé si llevo la GoPro, Yo la bajaría, la verdad. Llevo eso yo. Guau, guau, mira esa, mira esa. Sí, sí. Yo me acuerdo de que marea subiendo era un poco lío, pero por ahí yo creo. Estamos aquí de escapada en Safi, en busca de buenas olas. Parecía que iba a haber un buen suelo,
está bastante escaso, pero bueno, alguna sale. Vamos para el agua ya. Vamos en Safi a coger un suelo así, a ver si tenemos suerte. Parece que hay algo de olas. A ver si no viene mucha gente y cogemos olitas. Finalmente llegamos a Safi, una de las que está consideradas como las mejores olas de Marruecos. Una derecha de clase mundial en la que es habitual encontrarse a los mejores surfistas marroquíes. Favorite food, the way you watch the evening news, the freckles on your skin, the way you start your stories from the end. Oh, what am I supposed to do now that it's over? Someplace I can trade in all this lovesick information. Now that it's over, and now that it's through, tell me what am I supposed to do? What am I supposed to do? Por fin en Safi y hemos bajado a oscuras, hemos visto romper las primeras olas y la verdad es que se veía increíble. Los chicos han entrado primero y la verdad que han cogido un par de olas muy buenas y nada, luego la pena que se ha quedado un poco parado el mar, bastante parado, era un suelo un poco peligroso y bueno, han salido algunas, nada épico, pero bueno, todo lo poco que ha salido la verdad es que muy buena calidad. Se acaba de romper la mejor serie del día. Nosotros hemos madrugado, estábamos súper motivados, hemos entrado al agua, ha entrado un serión y hemos estado 40 minutos. ¡Claro! No había horas. ¿Has visto el surfing? Lo que hemos entrado parecía que había olas guapas, todavía era de noche, pero bueno, hemos entrado ahí. Ha venido una serie buenísima que todos han cogido latas, se han hecho tubazos. Yo he cogido la última ola y he ido a darle un giro, pero me he caído, entonces la he cagado, pero pensaba que vendrían más. Y cómo no, en uno de los mejores sitios para coger olas en Marruecos, cómo no nos íbamos a encontrar con el primer surfista africano en representar a este continente en los próximos Juegos Olímpicos, Ramzi Boukiem. ¿Qué tal, Ramzi? How are you? Good, tranquilo. How is surfing in Morocco? It's getting bigger. It's a beautiful place, beautiful country, and surfing is getting much bigger. The last few years, the whole coastline, we have like 3,200 kilometers of coastline, so we have a lot of waves, and yeah, a lot of people are starting to surf a lot. Back then it was only football, only soccer here in Morocco, and now people are realizing that we have very good potential, and there's a good new generation of surfers coming up, and it's getting bigger and bigger. You are the first African in the Olympics in the debut of surf. How is for you? Well, I'm proud. First of all, I'm proud. I'm proud to represent my country and take it all the way to the Olympics. And especially, it's the first time surfing is going to be an Olympic sport, so it's huge for us, huge for my family, huge for Morocco, and I'll try to do my best to bring home a medal. Here we spent many days doing a surf trip in the Morocco coast, and we found many spots, beautiful spots. But for you, how is the coast in Morocco? The best things here? Well, we have a lot of point breaks. We are famous for our right-hand point breaks, so a lot of waves, man. A lot of waves from all the way up north to the desert. So we have different type of waves. Of course,
I was lucky to grow up here and to surf a lot of right point breaks. So I feel more confident on my backhand. This is, I think, my good thing in surfing, I feel like. But lefts also, we have every kind of waves, and I'm really lucky and proud to be Moroccan and to live here and to represent my country. In the last World Championship for you was amazing. The next one is in El Salvador and it's a big ride. Do you think that for you is a cool thing to your surfing for this reason that here in Morocco you have a lot of rides? No, of course I feel like it's gonna help me. I don't know the wave exactly. I haven't checked which wave it is, but I heard it's a ride. It's a big ride. Okay, big ride, nice. So no, it's cool. I'm happy. It will remind me like home a little bit. And no, I'm excited. I have good boards. I am in good spirits. I feel good. I feel healthy, and I'm excited to get back to competition. You know, it's been a very long year without competition with Corona, and it's been hard. We surfed, we trained a lot, but I miss the jersey and the competition. So excited. Coming back to the first question and to finish, what do you think about the surf gonna be in the Olympic Games? Well, it's huge for us, for the surfing in general. It's finally, I want to say finally, and let's hope it stays for a long time. And I heard they already confirmed Paris 24 in Tahiti for the surfing. The surfing, it's going to be in Tiopo, so it's big, and let's hope it's in LA as well. I think I will be too old for LA, but let's first do this one. Inshallah, they're gonna make it in Tokyo, and no, it's big. It's big for our sport as a surfer. I'll forever be proud. I'll be an Olympian. I'll always be in my story, in my history, my legacy, that I went to the first Olympics for surfing. So, of course, proud. Ramsey, thank you for your time. Enjoy the waves and good luck in the Olympics. Thank you, guys. Thank you so much. Gracias. Bye. En nuestro viaje en coche por toda la costa de Marruecos hacia el norte, no dejamos de encontrarnos paisajes singulares. Protect me from you, my thief. It's getting later. Y desde la misma ciudad desde la que arrancamos nuestro viaje por Marruecos, nos despedimos desde la ciudad de Marrakech, la ciudad de la locura y el caos. Hasta aquí nuestro paso por Marruecos. Realmente un recuerdo imborrable. Al igual que es imborrable tu paso por Conexión Surfing, Carlos. Y por eso te espero la próxima semana. ¿No es así, amigo? Será un placer estar aquí, Víctor. Muchas gracias a todos los que nos siguen y participan con nosotros en esta aventura. Nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing. Y antes de que nos visite nuestro invitado, como cada semana, vamos a tomar buena nota de este último surf consejo de cocina que nos presenta nuestro gran chef Marcelo Torres. Ya sabéis, lápiz y papel. Buenas, gente de Conexión Surfing. En nuestro surf consejo de cocina de hoy os traemos una ensalada de arroz con pavo, encurtidos y vinagreta de frutos rojos que es fácil, barata y muy sana.
Para elaborar nuestra ensalada de arroz con encurtidos, pavo y vinagreta de frutos rojos, empezaremos por escurrir primero nuestros encurtidos. Nosotros en este caso hemos utilizado zanahoria, soja y maíz. Podéis utilizar los encurtidos que os gusten más. A continuación vamos a picar el pavo en taquitos y esto lo reservaremos. Después coceremos el arroz basmati, siempre siguiendo las instrucciones que nos marca el fabricante, que para eso las ponen en los paquetes. En este caso nosotros, como vamos a hacer una ensalada para 2 personas, hemos utilizado 200 gramos de arroz. A continuación de tener el arroz cocido, lo vamos a enfriar y lo vamos a dejar reposar. Después picaremos las fresas y las frambuesas y haremos una vinagreta con las proporciones que os indicamos. Para hacer nuestra vinagreta de frutos rojos, nosotros vamos a utilizar 2 fresones hermosos y 7 frambuesas ya previamente lavadas. Los vamos a mezclar en un vaso, siempre manteniendo las proporciones de 2 partes de aceite por cada una de vinagre de Módena en este caso. Ya tenemos nuestra vinagreta mezclada. Como siempre, acordaros, si la vais a llevar a la playa, llevarla en un recipiente hermético porque esto se os abre en el coche y tenéis que llevarlo a desguazar. Y una vez tenemos ya nuestra vinagreta lista, vamos a proceder a emplatar la ensalada. Para emplatar nuestra ensalada empezaremos primero poniendo el arroz en el fondo de la ensaladera, luego agregaremos los encurtidos y el pavo picado y remataremos con nuestra vinagreta de frutos rojos. Pues hasta aquí nuestro subconsejo de cocina de hoy, con nuestra ensalada de arroz. Yo esta ya no va a llegar a la playa. Ah, bueno, hasta el próximo. Encaramos ya la recta final del programa de hoy y está con nosotros nuestro invitado, que además todavía le dura la resaca de su cumpleaños de la semana pasada. Él es, como decíamos en titulares, Palermo. ¿Qué tal, Palermo? Bien, pero sin resaca. No te creo. ¿En serio? Soy una persona formal, Víctor. Bueno, formal mientras duermes, pero bueno. ¿Qué tal llevan los 50? No proyectes sobre mí las cosas que te pasan a ti, que a ti te quedan... A mí para los 50. Te quedan horas, prácticamente. Te 10 quedan años, horas. 10 horas. años. A ti tú en nada cumplirás años, ¿no? Sí, en nada. Si ¿Cómo los lo llevas? contamos como los años de los perros, ¿no? Claro, pero- En los programas y en su emisión puede ser que me queden días de Porque la tú emisión. ya pasaste la frontera, claro. La que yo aún no pasé, tú sí la pasaste. La de los 25, sí. Sí. Pues no lo llevas nada bien, ¿eh, Víctor? ¿Cómo que no? Mira No, qué no. cosas tengo. Ah, acabas de decir una cosa que es en años de perro, ¿no? En años de perro. Hay veces que adelantas, spoileas a nuestros espectadores, Víctor. Como me dice mi mujer, soy brujo. Medio meigo sí Medio que eres. meigo, Otra sí palabra que que pueden sí. aprender nuestros televidentes, meigo, pueden buscarla, saberlas ailas. Chévere. Víctor, te traigo una Víctor es sección. una palabra que ya conocen, me ven todos los días. Te traigo una sección hoy sobre perretes. La semana pasada la traje sobre los Juegos Olímpicos. No, los juegos, recordemos a toda la gente, Palermolímpicos. Palermolímpicos, o sea, Y- que coquetean con una disciplina. Que sepas que los Juegos Olímpicos fueron opacados, ocultados, llevados a un segundo plano en mi vida, porque este año, en la primera semana de agosto, en la playa de Pacífica, ¿en dónde queda eso? En California, por favor, me estás hombre que llevando a sabe mi casa. geografía. Sé Se dónde- celebró no sé qué edición del Mundial de Surf de Perros. Oh, qué lástima no haber estado allí, ¿eh? Así que, Víctor, para que veas que no Que solo... todavía tengo esperanzas de ganar un título mundial, ¿no? No solo tú eres capaz de generar ambiente, como el otro día con el pastelito, dentro primero vídeo. Vamos allá. Mira eso. Oh, yeah. Pues sí que había gente, ¿eh? O sea... Es que aparte combinan distintas modalidades, ¿eh? Pero tiene A ver, que... California te voy a decir,
podemos sacar una anécdota mía de Sí, claro. vivía en California, gracias. En donde vivía yo en San Diego había una playa que ya se llamaba realmente Dog Beach porque estaba así de gente cada fin de semana, porque era espectacular la pasión y el respeto que le tienen a los perros en California y sobre todo en el sur de California. Luego diremos la clasificación, que la tenemos por ahí escondida, pero vamos a ver a una de las estrellas que tiene casi 300.000 seguidores en Instagram, así que dentro segundo vídeo, por favor. Ella es Ripping Rosie Dog. Y un labrador. Un labrador precioso. Es una de las estrellas de este tipo de eventos, de este tipo de festivales, de campeonatos. Cámara siguiéndola por cuanta esquina hay. Se le ve que se gusta encima de la tabla. Surfea a Dios. Fíjate, o sea, yo no sé si Bryce, el realizador, sacó ya en alguna ocasión el vídeo que tenemos de Mar surfeando, pero si no, podemos hacer una comparación de Mar, que es una vieja conocida de la sección, que es mi perra, haciendo algo parecido. ¿Qué pasa? Que ni de broma, es que es súper complicado meter al perro encima de la tabla. Te lo digo porque lo intenté con los míos. Pero es que ahí van de 3 en 3, porque el Mundial de Surf, Víctor, tiene diferentes modalidades. Tiene la modalidad solo perro, que ya vimos antes a Rosy en la tabla ella sola. Tiene la modalidad perro-hombre, que es cada dueño con su perro, me imagino. No sé en qué tipo de tabla, a ver si podemos buscar un vídeo por ahí que estuve mirando y no los hay actualizados. Y luego hay una modalidad que es mi favorita. Que es perro-perro. Perro-perro. Que eso de ahí puede salir cualquier cosa. Para poder ver la clasificación, quiero que me ponga Bryce el último vídeo, que lo tenemos por ahí, en el cual si le da pausa te puedo contar, Víctor. Vale, pone o sea, esta imagen. World Dog Surfing Championship, o sea, me encanta. O sea, campeón absoluto. Y ojo, en ESPN. Es que mueve. No estamos hablando de cualquier cosa baladí. Es casi como nosotros. Prácticamente. Tiene que mover mucha gente y mucha pasta. Lo que sí, os voy a decir, la clasificación absoluta, Cacau, perro brasileiro, un labrador. Los brasileños en todos los sitios Perro tienen que brasileiro, estar. están dominándolo Es todo. increíble. Están dominándolo todo. Primer clasificado, Sugar, segundo clasificado, y Delilah, una gran canción, Delilah, de nuestro pueblo. Tercer clasificado. Y luego tenemos en las diferentes modalidades, en perro-hombre o hombre-perro, Rosy ganó primera, o quedó primera, Sugar segunda y Rusty tercera. Y en perro-perro, tenemos que decir que Rosy y Cacau hicieron el tándem imbatible, son nuestras, desde aquí, ídolas de este nuevo campeonato del mundo. De Rosy. Alguna nos pondrá Miguel por ahí, sí, claro. Lo tenemos claro. Mientras estamos viendo estas imágenes que va a encontrar realización en el deep de la internet, te digo, no es tan sencillo surfear con tu perro, porque yo te digo que lo intenté y al final tiene que ser una comunión de bastantes intentos y errores, porque cuando el perro se intenta subir, o sea, como que siente la hostia de inestabilidad, la hostia no se puede decir, sino que siente un montón de inestabilidad. Y al final es una combinación de confianza y destreza. O sea, no lo sé, yo te digo que lo intenté. ¿Qué fue más fácil, enseñar a Mar o enseñar a mí a hacer surf? A Mar. Por favor, Mar lo consiguió. O sea, que vuelva a poner el vídeo Bryce, que se va a ver que ella no se cayó tantas veces. Vale, Víctor, yo no te voy a traer nada más por ahora en el programa de hoy, así que por mí... Vale, pues ya hemos acabado. Sí. Vamos a hacer una cosa. La semana pasada hacíamos 3 retos y como era el cumpleaños de Palermo los aceptamos de buena gana, pero hoy voy a hacer yo un reto a Palermo, porque él también tiene a su perro. ¿Qué te parece si en próximos programas nos vamos tú, yo y nuestros perros y hacemos algo parecido a esto? Y ya sabéis, o sea, que siempre lo dices tú, pero lo voy a decir yo. Toda la gente que tenga vídeos con sus perros... Que nos lo manden aquí. Efectivamente. Hasta la semana que viene. viene. Chao, chao. Ha llegado el momento más triste de la semana, el de deciros hasta luego. Pero no os preocupéis porque regresaremos dentro de 7 días con el mejor surf y, como ya sabéis todos vosotros, con sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en la playa.